Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es jueves 26 de junio del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a toda la audiencia que nos acompaña en los distintos rincones de la patria y del mundo. Saludo, abrazo a todos aquellos amigos cibernautas, seguidores, a todos los amigos que nos escuchan en los distintos grupos de WhatsApp, en fin, a todos ustedes que son nuestra razón de ser. Saludo al equipo de trabajo de Sin Permiso, muchísimas gracias por su infinito aporte. Hay una noticia internacional y tiene que ver con la recaptura de alias Fito, poderoso narcotraficante ecuatoriano. Las fuerzas de seguridad del Ecuador recapturaron al prófugo Fito, el narcotraficante más buscado de ese país, cuyo escape desató en enero del año pasado una ola de violencia sin precedentes, informó ayer el presidente Daniel Noboa. Las autoridades notificaron la fuga de Adolfo Macías, su nombre real, a inicios del año pasado, lo que significó un fuerte golpe para el mandatario, que le declaró la guerra a los grupos armados que hicieron del país uno de los más violentos de la región. Asumió el mando de la organización en 2020 tras los fallecimientos de sus amigos Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, y Junior Roldán, alias JR. Para los que se opusieron y dudaron de la necesidad de las leyes de solidaridad e inteligencia, gracias a esas leyes, Fito fue capturado hoy y está en manos del bloque de seguridad. Mi reconocimiento a nuestros policías y militares que participaron en esta operación. Caerán más, recuperaremos el país sin tregua. Hemos hecho nuestra parte para proceder a la extradición de Fito a los Estados Unidos, dijo Noboa por medio de su cuenta de X. El operativo duró 10 horas y fue impecable. Lo atribuyeron a la vigencia de las nuevas leyes. Aseguraron las autoridades locales que precisaron que encontraron al criminal en una caleta bajo el suelo de una lujosa casa en Manta, Ecuador. A su huida de la cárcel le siguieron amotinamientos en prisiones, la toma armada de un canal de televisión, explosiones de autos bomba y la retención temporal de unos 200 guardias carcelarios. Estos hechos llevaron a Noboa a declarar al país en un conflicto armado interno, lo que le permite desde entonces mantener a los militares desplegados en las calles y prisiones. En el momento del escape, Fito era considerado sospechoso de ordenar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado en Quito en agosto del año 2023. Tras meses de búsqueda, el presidente aseguró ayer en la red X que Fito está en manos del bloque de seguridad, un grupo especial de las fuerzas militares en la lucha contra el narcotráfico. El mandatario agregó que inició trámites para la extradición de Fito a los Estados Unidos. Estamos a la espera de su respuesta, indicó. A Fito, la Fiscalía de Nueva York lo acusa de tráfico de cocaína y de armas. Macías es el jefe de los Choneros, la principal banda delincuencial de un país azotado por el crimen organizado. Estaba preso desde 2011 y pagaba una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. El gobierno del Ecuador había ofrecido $1 millón de recompensa por información que llevara a dar con su paradero. Y hay otra noticia que también podríamos considerar del orden internacional y tiene que ver
con Diego Montoya, acusado de la masacre de Trujillo, por la que acaba de ser condenado a 35 años de prisión. La búsqueda de justicia en el caso de la masacre de Trujillo, que comprende más de 340 víctimas de homicidios, torturas y desapariciones que ocurrieron entre 1986 y 1994, ha incluido un duro trasegar por múltiples instancias nacionales e internacionales. Ayer, en horas de la tarde-noche, la revista Cambio dio a conocer que el Tribunal Superior de Guadalajara de Buga finalmente revocó la absolución dictada al poderoso Diego León Montoya y le impuso una dura pena de 35 años. El caso de la denominada masacre de Trujillo es uno de los episodios de violencia más dolorosos que vivió el país en pleno apogeo criminal de los grupos criminales y sus alianzas con el ejército para imponer el terror. No fue un solo hecho, fueron 342 víctimas de homicidios, torturas, secuestros y desapariciones que ocurrieron por casi una década entre 1986 y 1994. ¿Y por qué esta noticia tiene tanta rimbombancia, tanto renombre y tanto impacto a nivel de justicia en Colombia y en el mundo? Como está documentado, a Diego Montoya, don Diego, fue absuelto en el año 2021 por estos mismos hechos, por la misma masacre. La decisión de absolver al capo fue tomada por un juez especializado de Buga. Las víctimas aseguran que esa decisión generaba impunidad en el caso. Más de 250 familias en el departamento fueron afectadas por esa masacre, y estos son textos de un artículo del 8 de octubre de 2021 de Jordan Rodríguez. Sobre esa masacre pesan acusaciones contundentes de alianzas entre miembros de la fuerza pública y de grupos armados ilegales. Un juez penal especializado absolvió a Diego Montoya Sánchez, alias Don Diego, y Diego Rodríguez Vázquez por la masacre de Trujillo perpetrada entre 1988 y 1994, en la que el saldo de víctimas fue de 275 personas. En su decisión, el funcionario judicial ordenó que los dos hombres quedaran libres de cualquier anotación en su contra y canceló cualquier orden de captura que tuviesen por ese caso. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo, en representación de las víctimas de la masacre de Trujillo, dijo: rechazamos radicalmente esta sentencia y la consideramos una atroz afrenta a la humanidad. Según los abogados, la sentencia comprueba a primera vista que los operadores judiciales nunca han proyectado como objetivo, ni siquiera legano, identificar a los responsables de la barbarie, ni sancionarlos, ni corregir las fallas administrativas, políticas, estratégicas, judiciales y morales, ni proteger la vida de las víctimas o sobrevivientes. En su determinación, el juez consideró que no podía condenar al narco porque en el expediente no había pruebas suficientes que probaran la culpa de Montoya en los hechos. Asimismo, dice el fallo, algunos de los testimonios aportados al caso no pueden ser válidos, ya que no fueron testigos presenciales del hecho y no aportan información válida respecto del autor del mismo. Igualmente, dijo el juez en aquel entonces, su decisión se basó en los testimonios aportados por Pablo Emilio Cano, ex jefe paramilitar señalado como participante en la masacre, quien no relacionó a don Diego en la matanza en el Valle. En su decisión, el juez dijo que la mayoría de los testimonios aportados al caso son anónimos y de personas que no fueron testigos directos en los hechos no podrían tenerlos en cuenta. De la misma manera, sostuvo que a pesar de que Montoya cuente con un reconocimiento negativo por la comunidad, el juzgador no puede dejarse guiar por este desprestigio colectivo para hacer su fallo. Debe centrarse en las pruebas válidas que existen en el proceso, no por comentarios o historias populares que se difunden en diálogos callejeros. Eran palabras textuales del juez de la sentencia en el 2021. Ante las dudas en el proceso, el servidor público dijo que es su deber absolver los señalados, ya que se ha agotado el momento para recaudar pruebas y es imposible la recaudación de otras.
Así el fallo absuelve de los cargos de secuestro simple, homicidio agravado, tentativa de homicidio, secuestro y desaparición forzada a don Diego, ya que a pesar de todos los mecanismos con los que cuenta el Estado, no se probó fuera de toda duda que fuera responsable. Don Diego, a quien las víctimas señalaban como partícipe en la masacre de Trujillo, fue deportado a Estados Unidos en diciembre de 2008 por sus negocios ilegales mientras estuvo en el cartel del Norte del Valle. La carrera criminal de Diego Montoya Sánchez inició antes de los 20 años, cuando transportaba a base de coca desde el Putumayo hasta su pueblo natal Trujillo, en el norte del Valle. Con el tiempo se hizo camino y empezó a relacionarse con Orlando Henao Montoya, conocido como el hombre del overol, quien en ese momento era el mayor capo de la zona. Para el final de la década de 1980, don Diego tenía el control de Trujillo, gracias a una asociación con los hermanos Iván y Julio Fabio Urdinola Grajales y el narcotraficante del cartel de Cali, Elmer Pacho Herrera. Asimismo, para la época, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, buscaba también dominar la zona tratando de tener un frente en Trujillo, situación que llevó a una guerra por el control del territorio, dejando afectaciones en la población civil. Como resultado de estos enfrentamientos se dio paso a lo que se conoce hoy en día como la masacre de Trujillo. La masacre de Trujillo fueron una serie de eventos, aunque ocurrieron en el mismo territorio, sucedieron en tiempos distintos durante la década de los 90. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en solo 2 años de estos combates fueron asesinadas 107 personas, la mayoría decapitadas o cortadas con motosierra y arrojadas a las aguas del río Cauca. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, don Diego contó con el respaldo de miembros del ejército y la policía, además de comandar los ataques desde sus fincas La Beatriz y Los Delirios, ubicadas en Trujillo. Tras la masacre, don Diego también se involucró en la alianza de narcotraficantes que le hizo frente a Pablo Escobar y sus aliados. Igualmente participó en una guerra en la que se enfrentaron el cartel de Cali y el cartel del Norte del Valle, dejando como resultado decenas de víctimas. Tras la muerte de Orlando Henao e Iván Urdinola, quienes fueron sus primeros jefes en el ilícito negocio, Montoya tomó el control del Norte del Valle. Cuando comenzó el proceso de paz del gobierno Uribe con grupos paramilitares, don Diego fue uno de los tantos jefes del narcotráfico que intentó colarse para salir impune de sus negocios. Para esa época la justicia estadounidense ya le seguía la pista, por lo cual no fue incluido en las negociaciones con el gobierno, tras lo cual Montoya se escondió y siguió con su negocio. El movimiento de droga fue de tal magnitud que se calculó que el 70% de la droga que ingresaba a los Estados Unidos y a Europa era enviada por don Diego. Así se produjo su captura en el año 2007. Para ese entonces, el narcotraficante ya contaba con la solicitud de extradición de una corte distrital de Florida por 12 cargos, dentro de los cuales se le endilgaba el asesinato de un testigo protegido de la DEA que brindaba información para dar con el capo. Ya en una prisión estadounidense se determinó que don Diego debía ser investigado por la masacre de Trujillo. En el 2016 el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en una solución amistosa con las víctimas que habían acudido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El ministro de Justicia de entonces, Yacir Reyes, pidió disculpas públicas en la población del Norte del Valle, en Trujillo, y ya en 1995 el expresidente Ernesto Samper había pedido perdón por la participación de miembros de la fuerza pública en los hechos. Y reiteramos, después de este historial y de contarles que le habían negado la sentencia, que habían dicho que no tenía ninguna responsabilidad, que no lo podían condenar un juez de Guadalajara de Buga, pues queremos reiterar que ha habido una decisión del Tribunal Superior de Buga que revocó la resolución dictada por ese juez al poderoso Diego León Montoya y le impuso una pena que está en los 35 años de prisión. El caso de la denominada masacre de Trujillo es uno de los episodios de violencia más dolorosos que vivió el país en pleno apogeo criminal de los grupos
ilegales, de los grupos delincuenciales, de los grupos criminales en esta zona. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar. Los buenos días para don John F. García. Y los buenos días, la gratitud, como siempre, a todos nuestros seguidores. Para darle continuidad al tema que usted exponía ayer, don Norbey, acerca de un video que circula en el Calima El Darién, donde un grupo armado dice que necesita reunir a toda la población, pues ya se ha conocido un parte de las autoridades que dicen que están actuando con una invitación a disfrutar de las riquezas naturales y la oferta turística en Calima El Darién. La Gobernación del Valle, la Fuerza Pública, han indicado que se ejecutan acciones para que propios y visitantes se sientan tranquilos luego de que circulara en redes sociales ese video de supuestos miembros de disidencias de las FARC amenazando a comerciantes del municipio. Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, apuntó que con capacidad de ciberinteligencia se está verificando la veracidad del video con el que se pretende amenazar a comerciantes y si efectivamente pertenece al grupo que se señala en la grabación o si es realmente delincuencia común o son otros actores. Bueno, el video que ha estado circulando en redes sociales en el cual se pretende extorsionar a los comerciantes del municipio, debemos decir que ya con capacidades de ciberinteligencia se está verificando la veracidad del mismo, si efectivamente pertenece a este grupo que se señala en el video o si realmente es delincuencia común u otros actores. Segundo, se ha realizado una mesa técnica de seguridad con los comerciantes del municipio, la alcaldía municipal y nuestras capacidades del Gaula para poder dar todo el acompañamiento a nuestros comerciantes y poder recepcionar las denuncias a que haya lugar de los comerciantes y ciudadanos que hayan recibido de forma individual alguna llamada extorsiva. Lo tercero, se ha conformado una cápsula operativa con personal destacado de la Gaula, Sijín y Cipol que nos permita identificar los responsables de este video, pero sobre todo los actores que están dinamizando la extorsión en nuestro municipio de Calima. Y lo cuarto es muy importante, con la tercera brigada del ejército y las capacidades de nuestra policía se ha desplegado unos operativos muy importantes de acompañamiento, no solo en el casco urbano del municipio, sino en las áreas rurales y también los ingresos para que todos los vallecaucanos podamos seguir visitando Calima Darién con toda tranquilidad. El general José Oduber Rondón, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, recordó que en Calima El Darién se lleva a cabo una operación en profundidad en lo que es el cañón del río Bravo para contener la amenaza. No solamente la Jaime Martínez con su estructura, Wilson González, sino que también estamos atacando al clan de El Golfo. Se iniciaron a dar capacitaciones al comercio. El video salió en las horas de la noche. Estamos investigando con Policía Nacional y todo lo que tiene que ver con inteligencia de ejército, pero especialmente creemos que va basado a extorsión hacia los comerciantes de Calima Darién y Restrepo. ¿Qué estamos haciendo con la policía y el ejército? Lanzamos los dos gaulos, tanto el de policía como el de ejército, para dar capacitación a los comerciantes y no dejar que los empiecen a extorsionar vía WhatsApp. En Calima Darién se lleva una operación en profundidad en lo que es el cañón del río Bravo para contener la amenaza. No solamente la Jaime Martínez con su estructura Wilson González, sino que también estamos atacando el clan del Golfo. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntrenos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle.
Sin permiso. Y mucha atención, Alcaldía de Guadalajara de Buga refuerza acciones en la vereda del Diamante ante afectaciones por las lluvias. Siguiendo las directrices de la administración municipal y en atención a las comunidades campesinas afectadas por las intensas lluvias, la Oficina para la Gestión del Riesgo, en articulación con la Secretaría de Obras Públicas, hicieron una visita técnica a la vereda del Diamante. Durante el recorrido, las autoridades, junto con líderes comunitarios, identificaron los principales puntos críticos en la vía y zonas aledañas a varias viviendas, lo mismo que cultivos que presentan afectaciones por deslizamientos y movimientos de tierra. El secretario de Obras Públicas, Salomón Henao, indicó que una de las afectaciones más graves se registra en el pontón, estructura de drenaje que permite el paso de agua por debajo de la vía. Nos encontramos realizando una visita técnica con gestión del riesgo, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Vivienda y nosotros desde la Secretaría de Obras Públicas, revisando varias dificultades que se están presentando en la vereda del Diamante. Estamos precisamente en este punto en un pontón que se vio afectado por los derrumbes de los últimos meses. Este pontón pues viene presentando dificultades por la afectación en sus estribos y en sus aletas de protección. Al ser una vía departamental, estamos buscando con los municipios de San Pedro y Tuluá hacer una gestión ante el departamento para la reconstrucción del puente y las obras de protección necesarias para el talud que se ve atrás. Estas obras le calculamos un presupuesto aproximado de 1.000 millones, por lo que para el municipio es muy difícil la consecución del recurso por nosotros mismos. Por eso estamos haciendo la gestión para hacer una intervención conjunta con los dos municipios vecinos. Sin permiso. Gracias, John Ferney y compañeros, amigos seguidores, cibernautas, amigos oyentes. Continuamos en esta emisión de Sin Permiso, magazine informativo de hoy jueves 26 de junio, que originamos desde Tuluá, corazón del Valle, para Colombia y el mundo. Mucha atención, que el Centro Democrático ha denunciado una presunta arremetida judicial contra el gobernador de Antioquia. El partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro advirtió que hay una posible persecución política en contra de Andrés Julián Rendón. El Centro Democrático solicitó garantías a la Fiscalía, a la Procuraduría, para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. El Partido Centro Democrático advirtió su preocupación luego de que la fiscal Luz Adriana Camargo asegurara que prepara una imputación de cargos contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. La colectividad opositora lo calificó como una arremetida judicial. Por ello, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, envió una carta a la Fiscalía General de la Nación pidiendo garantías para la oposición y alertando que habría un patrón de hostigamiento contra las figuras críticas al gobierno. Justamente el abogado del senador Miguel Uribe denunció al presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones por un presunto o supuesto hostigamiento en los últimos 3 años. Estos hechos se enmarcan en un patrón alarmante de hostigamiento a figuras opositoras, gobernantes independientes, periodistas críticos y ciudadanos que no están alineados con el gobierno Petro, señaló el partido en esa misiva o correspondencia. El partido de oposición solicitó garantías judiciales. Esperamos que su labor como fiscal general de la Nación estará guiada por la independencia, el respeto a la Constitución, garantías judiciales y la defensa de los principios que sostienen nuestra democracia. Vallejo también le solicitó al señor Procurador General de la Nación, Gregorio Jack Pacheco, aplicar una medida de vigilancia especial a los procesos que se libran contra Rendón. En esa misiva acusaron a la fiscal de protagonizar una persecución judicial contra el actual gobernador de Antioquia que podría resultar en una posible privación de la libertad. Consideramos que los hechos relatados, junto con la condición política que ostenta el gobernador de Antioquia, hoy indiciado en los procesos, configuran una situación que amerita su atención inmediata y la adopción de mecanismos institucionales que garanticen el respeto al debido proceso, la independencia judicial y la protección del ejercicio legítimo de la oposición democrática, agregó.
Estas declaraciones se dan en medio de un momento álgido entre el gobierno del presidente Petro y el departamento de Antioquia, ya que el sábado pasado el primer mandatario visitó la capital antioqueña y generó varios choques con el alcalde de la ciudad, Federico Fico Gutiérrez, y Rendón criticó esas declaraciones del jefe de Estado y defendió al alcalde, al mandatario local. En un discurso ante la ciudadanía, el gobernador aseguró que la violencia política ha regresado a Colombia y quien piensa distinto se vuelve blanco no solo de ataques verbales, sino también de amenazas físicas, atentados y persecución judicial. Incluso señaló que la incitación al odio por parte del propio jefe del Estado. El atentado sufrido por Miguel Uribe es un recordatorio de la peligrosidad que implica hoy ser oposición en Colombia, dijo, y agregó: el país se está definiendo en horas. La democracia se nos puede esfumar en minutos y la libertad en segundos. El presidente ha mencionado en el pasado que la oposición sí tiene garantías. Sin garantías y la libertad de ideas para la oposición no hay libertad para la sociedad, declaró durante la reunión de la Comisión de Garantías en la Casa de Nariño. Incluso desde su gabinete han rechazado un supuesto hostigamiento, y es que de nuestra propia cosecha, decimos, se volvió discurso también que todo aquel que hace oposición cree, equivocada y erróneamente, que esa oposición y que el hablar mal del gobierno de turno les da patente de corso para cometer hechos de presunta corrupción, y entonces no puede ser investigados porque inmediatamente empiezan a los alaridos y a los gritos a decir que los están persiguiendo, que es una persecución política, que es una infamia. Pues hombre, lo que se tiene que garantizar es el debido proceso, y ese debido proceso tiene que demostrar qué tan cierto es que es una persecución o si es que hay hechos de corrupción, y se amparan en ese discurso de oposición para creer que se puede hacer lo que les venga en gana. Está usted escuchando Sin Permiso, y a propósito de estos temas, el señor Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, desde un evento realizado con todos los personeros del país, ha propuesto un proceso de paz electoral en Colombia. Si no hay elecciones en paz, no son legítimas, y la autoridad que se elige no es legítima, la democracia se acaba. Colombia debe pasar de ser un estado absolutamente centralizado y abrirse a un estado de regiones. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, propuso un proceso de paz electoral en Colombia, señalando que si no hay elecciones en paz, estas no serían legítimas, y si la autoridad que se elige no es legítima, la democracia se acaba. Durante el Encuentro Nacional de Personeros en Defensa de la Vida, la Democracia y la Institucionalidad, que tuvo lugar en Bogotá, el jefe del Ministerio Público recalcó que el proceso electoral para escoger todo tipo de mandatarios, Congreso, candidatos de los partidos o los consejos municipales, deberá tener garantías no solo de tipo material, objetivo y mecánico, sino la libertad del elector para que deposite su voto en forma libre. El Jack Pacheco afirmó que el ciudadano debe poder ir a las urnas sin presiones, sin angustias, sin que se le ponga una fuerza física para torcer su voluntad o se le amague con el recurso económico con ese fin, y de allí la importancia de la labor de los personeros. En su intervención aprovechó para darles a conocer a los asistentes su idea sobre la importancia de la descentralización que necesita el país para pasar de ser un estado centralizado y abrirse a un estado de regiones. El centralismo no puede seguir siendo la forma en que se organice el Estado en Colombia. No puede ser que las necesidades básicas de los personeros que representan la institucionalidad en el territorio dependan de algún funcionario. Finalmente, el procurador aseguró que el centralismo en Colombia ha hecho agua y no ha permitido que el mandato constitucional de la pretendida descentralización se ejecute, e invitó a los personeros a que examinen la realidad de sus territorios y a recordar que hay Ministerio Público en Colombia. Sobre este tema, el Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, nos dijo lo siguiente: si no hay elecciones en paz, las elecciones no son legítimas. Y si la autoridad que se elija no es legítima, la democracia se acaba. Esa
Es una ecuación, un silogismo que se cae de su peso. El proceso electoral para escoger todo tipo de mandatario o incluso para escoger candidatos cuando se hagan las consultas de los partidos, o incluso el 19 de octubre para escoger a los jóvenes que van a representar en los consejos municipales a sus iguales, o cuando se elija Congreso de la República o se haga primera vuelta y segunda vuelta eventualmente para presidente de la República. Tenemos que estar ahí atentos cumpliendo nuestra labor, garantizando no solamente que se desarrollen las cosas desde el punto de vista material, objetivo y mecánico, sino también la tranquilidad de la gente, la libertad del elector para que vaya a la urna a consignar su tarjetón en forma libre, sin presiones, sin angustias, sin que se le ponga una fuerza física para torcerle su voluntad, pero sin que se le halague también con el recurso económico para también torcerle la voluntad. Hay una procuraduría, hay una defensoría, hay más de 1.100 personerías. Hay Ministerio Público en Colombia. Está usted escuchando Sin Permiso, y también en este encuentro nacional de personeros el procurador hizo referencia a la intervención de las empresas y dijo que no pueden ser intervenidas para acabarlas. Aquí les compartimos también sus declaraciones. La intervención es una decisión extrema, excepcional, no puede ser la regla general y tiene un objetivo, además de unas causales, y el objetivo es la recuperación cuanto antes de la capacidad de funcionamiento de la empresa o entidad intervenida. No puede ser, no puede seguir siendo, no puede suceder que las intervenciones lleven a la liquidación de las empresas, porque ese es el mayor contrasentido y esa es la mayor contradicción con lo que ordena la Constitución. Si se interviene cualquier actividad que sea, especialmente de servicios, de cualquier índole, es para recuperar cuanto antes la capacidad de la prestación del servicio. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Mucha atención, gobernadora del Valle entregó lote al Ejército Nacional para construir Batallón Coraza en el municipio de Jamundí. La gobernadora del Valle, Dilia Francisca Toro, sigue trabajando y cumpliendo con el compromiso de brindar tranquilidad a los vallecaucanos, y así lo hizo con la entrega oficial al Ejército Nacional del lote donde se construirá el batallón de alta montaña denominado Coraza en el municipio de Jamundí, sur del Valle del Cauca. Hoy queríamos anunciarles que este trabajo que venimos haciendo desde el primer día que hicimos, el 1 de enero, hicimos el Consejo de Seguridad del Área Metropolitana, nos habíamos comprometido con que íbamos a volver a instalar ese batallón de alta montaña en Jamundí con el objetivo de tener un mejor control territorial de la zona rural de Jamundí, que en ese momento pues prácticamente estaba tomada por la delincuencia. Sin embargo, el ejército ha venido haciendo un trabajo pudiendo entrar a hacer control territorial. Ustedes saben cuántas consecuencias hemos tenido por eso, toda esta oleada de ataques terroristas, pero el batallón de alta montaña es muy importante para poder lograr que ese control territorial se consolide en esa zona rural de Jamundí. Hemos venido haciendo el trabajo de poder conseguir un lote desde el año pasado, no ha sido fácil, no hay quien nos vendiera un lote hasta que la Fiscalía tiene un lote en la zona alta y ellos, la doctora Ana María, que es la delegada de la señora fiscal, y el señor vicefiscal, fueron los que nos dieron la posibilidad, una solicitud nuestra con el señor general Rendón y el general Oviedo, que también ha estado pendiente de eso. Logramos que la fiscalía, ella viniera, se comprometiera con nosotros y nos pudiera dar el lote para poder construir el batallón de alta montaña. Darle las gracias a la fiscalía, porque si no hubiera sido por ellos, pues no hubiéramos podido tener hoy ese lote para hacer el batallón. Pero además la Gobernación del Valle ya está haciendo, junto con el ejército, estamos haciendo todo, generando todas las acciones para poder lograr los permisos necesarios y las instalaciones, y tenemos unos recursos de 7.500 millones de pesos para poder construir el batallón. Esperamos que 5 a 6 meses podamos haberlo construido. Sin embargo, desde ya vamos a entregárselo al batallón, al señor general Rendón, que ha sido quien ha estado de la mano nuestra también, pudiendo pues lograr este batallón, el cual se va a llamar Coraza, de acuerdo a toda la operación que se viene realizando en Jamundí entre el ejército y la policía.
Así que muchas gracias, darle las gracias a la Fiscalía, darle las gracias a la Fuerza Pública, al general Rendón, al general Oviedo, que ha estado muy pendiente también de este batallón. Y pues por supuesto nosotros estaremos ahí trabajando rápidamente para poder tener ese batallón y poder darle la posibilidad de tener más seguridad, más tranquilidad, no solamente a la zona rural de Jamundí, sino también al norte del Cauca y por supuesto a Cali, que es una de las cosas que nos ha preocupado y nos ha estado preocupando. Entonces pues el Cali y el sur del Valle del Cauca, que se ha afectado tanto con esta problemática de la delincuencia en la zona alta de Jamundí. Así que muchas gracias y pues queríamos decirle a la opinión pública que aquí están nuestros generales todos que van a recibir y nuestro contraalmirante que van a recibir este batallón y esperemos este alote para hacer el batallón y esperamos que nos dé muy buenos resultados para la tranquilidad de los vallecaucanos. Sin permiso. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Y mucha atención que avanza el proyecto de ley que crea un régimen especial para los INFIs, aprobado en segundo debate. La carrera que cruza en el Congreso del proyecto de ley que crea un régimen especial para los institutos financieros de fomento y desarrollo INFIS avanza a buen ritmo. Por unanimidad fue aprobado el segundo debate en la Cámara de Representantes. Esta iniciativa es impulsada por la presidencia de ASOINFIS. Muy importante esta aprobación del proyecto de ley. Es una iniciativa que da la posibilidad de que estos institutos en su modelo INFI puedan tener una visión más amplia y puedan manejar recursos tanto del nivel nacional como de los diferentes territorios para poder hacer inversión en los planes de desarrollo de los departamentos y municipios, indicó Giovanni Ramírez Cabrera, director ejecutivo de ASOINFIS y gerente de INFIValle. Bueno, fue muy importante la aprobación del proyecto de ley, el cual tiene como objeto que los INFI, los Institutos Financieros de Fomento y Desarrollo del país, hagan parte del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Esta iniciativa es impulsada por la presidencia de SOINFIS, que la tenemos nosotros como INFIValle. Ha sido una iniciativa que da la posibilidad de que estos institutos en su modelo INFI puedan tener una visión más amplia y pueden manejar recursos tanto del nivel nacional como de los diferentes territorios para poder hacer inversión en los planes de desarrollo de los departamentos y de los municipios de las regiones. Igualmente permite que en los departamentos donde no existan INFI se puedan crear estas entidades que son tan importantes para el fomento de cada región. Hay que darle un agradecimiento especial a todos los representantes de cada uno de los departamentos que hicieron posible esto y finalmente a los representantes del Valle que apoyaron la iniciativa. Fue votada en plenaria por unanimidad y esta iniciativa también fue apoyada desde el departamento del Valle por la gobernadora Ilian Francisca Toro, quien desde sus inicios, cuando empezamos con la iniciativa, nos apoyó en abrir el abanico con la perspectiva de mejorar los índices de competitividad de cada uno de los departamentos, empezando por los del Valle. Esto se dio para que pudiéramos entrar al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y así ampliar este abanico. Bueno, una vez aprobado ya en plenaria de Cámara, pasa a la Comisión Tercera
del Senado, donde será el debate, y una vez pase aquí, pasará a la plenaria del Senado para ya aprobarlo definitivamente. Vamos a tener reuniones, seguimos con reuniones con el Ministerio de Hacienda, en la próxima semana vamos a hablar con el Ministro de Hacienda y seguimos con el Superintendente Financiero para ya afinar los últimos toques para que en el Senado no haya pues ninguna digamos divergencia en el proyecto. Bueno, esta ley es importante porque va a ampliar el espectro, como les decía, de la inversión en las regiones. Los INFIs, que es un modelo, digamos, alternativo a la banca, que no es competencia de la banca, eso hay que aclararlo muy bien, porque los INFIs manejamos los recursos con la banca comercial, va a permitir que estos recursos que se manejen puedan apalancar proyectos en las regiones que carecen en este momento de ese apalancamiento y podemos manejar recursos del Sistema General de Regalías, recursos del Sistema General de participaciones de cada una de las regiones y sobre todo manejar recursos importantes de cooperación internacional para ampliar ese espectro que estamos hablando. Sin permiso. Muchas gracias, John Freney, compañeros, amigos, seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy jueves 26 de junio del año 2025. Mucha atención que la Procuraduría sancionó al exalcalde de Yopal por invitar a los caballeros a consumir producto colombiano, refiriéndose al tema de prostitución. La Procuraduría General de la Nación sancionó con 3 meses de suspensión e inhabilidad especial al exalcalde de Yopal, Casanare, Luis Eduardo Castro, por realizar una afirmación en la que invitó a los hombres del municipio a, abro comillas, consumir producto colombiano, cierra las comillas, como rechazo a las trabajadoras sexuales migrantes. El investigado lanzó la frase durante una rueda de prensa realizada el 6 de abril del año 2021, cuando se encontraba hablando de asuntos relacionados con la prostitución, expresión que a juicio del Ministerio Público constituye un acto de violencia y discriminación contra la mujer por cuanto degrada su calidad o condición de ser humano a la de un producto o cosa objeto de consumo. El Ministerio Público advirtió además que la exhortación hecha por el exmandatario se tradujo en una discriminación para las mujeres de otros países que fungían como trabajadoras sexuales en la capital del Casanare. La conducta del entonces primer mandatario fue calificada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento Tercero como grave a título de dolo. Tomando en cuenta que el disciplinable ya no se encuentra en el cargo, la sanción se convierte en una multa equivalente a 3 meses de salario de vengado para el momento en que se cometió la falta, sin perjuicio de la inhabilidad especial. Contra esa decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular. Y de otra parte hay que indicar que el señor presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la reforma laboral y de salud mental como leyes de la República. La ley de salud mental tiene un enfoque preventivo y de acceso universal. En un evento realizado en la Quinta de Bolívar, el presidente Gustavo Petro sancionó ayer miércoles 25 de junio la ley de reforma laboral, proyecto aprobado la semana pasada por el Congreso de la República. Firmo ante Bolívar y el pueblo trabajador la ley de reforma laboral, dijo el mandatario. La reforma laboral ha sido muy cuestionada, en especial desde el sector empresarial, por los nuevos costos que esto representa. Sin embargo, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que esta es una reforma que no solo protege al trabajador, sino que también contribuye a la consolidación del aparato productivo del país. Aseguró además que la norma corresponde a compromisos adquiridos por Colombia ante la comunidad internacional y organismos como la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Es una reforma que no solo protege al trabajador, sino que también contribuye a la consolidación del aparato productivo del país, expresó el ministro Sanguino. Durante este mismo evento, el presidente Petro también sancionó la nueva ley de salud mental,
una norma que actualiza el marco legal existente y responde a las urgencias contemporáneas en materia de salud psicosocial. Esta ley tiene como propósito garantizar el acceso universal, digno y oportuno a servicios de salud mental, sin importar la edad, género, condición social o lugar de origen de las personas. Asimismo, establece medidas concretas para la prevención de trastornos mentales, su atención integral y la protección del bienestar emocional en contextos tan diversos como las escuelas, los hogares, los lugares de trabajo, las cárceles y las comunidades. Entre sus principales componentes se incluyen la educación emocional con enfoque preventivo y diferencial, la provisión de servicios con enfoque humano y accesible, el fortalecimiento del monitoreo institucional y la inclusión de mecanismos para asegurar la participación ciudadana. Con la sanción de estas leyes, el gobierno reafirma su compromiso con la transformación estructural del país, avanzando hacia un modelo más justo, democrático y centrado en el cuidado de la vida. De esta manera, cabe resaltar que dentro de los artículos de la reforma que fue sancionada se encuentran los que tienen relación con el recargo nocturno, pago de dominicales y festivos. Siendo así, el recargo nocturno empezará a pagarse a partir de las 7 de la noche y no desde las 9 de la noche como se venía haciendo. Actualmente los recargos dominicales se pagan solo con un 75% de recargo por cada hora laborada. La reforma establece un incremento progresivo desde este 2025 hasta llegar al 100% en el año 2027. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención que la Procuraduría sancionó con 20 años de suspensión e inhabilidad general a capitán de la policía que hurtó productos de un supermercado. La entidad confirmó que Omar Julián Araque Amezquita ingresó a un establecimiento en el que hurtó productos por un valor superior a los 450.000 pesos. En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 20 años al entonces capitán y jefe de Grupo de Bienes Raíces de la Policía Metropolitana de Pereira MEPER, Omar Julián Araque Amezquita, por apropiarse indebidamente de varios bienes en un supermercado. La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda confirmó que, estando de servicio y debidamente uniformado con prendas de la institución castrense, el oficial ingresó a un establecimiento en el que hurtó productos por un valor superior a los 450.000 pesos, los cuales guardó en los bolsillos de su pantalón y camisa. Sobre el segundo cargo que se le había formulado, el ente de control confirmó que el disciplinado se ausentó sin justificación alguna del sitio que tenía asignado para la prestación del servicio, situación que se repitió en al menos 4 oportunidades en mayo y junio del año 2024. La Procuraduría sostuvo que con las conductas en que incurrió Araque Amezquita vulneró el principio de moralidad y se alejó del cabal cumplimiento de sus funciones, por lo que calificó en ambos casos las faltas disciplinarias en que incurrió como gravísimas, cometidas a título de dolo. Contra la presente decisión procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Delegada de Juzgamiento. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, el municipio de Candelaria y la vereda Brisas del Fraile celebran cómo mejora su calidad de vida con alcantarillado y agua potable. Trabajando y cumpliendo, la Gobernación del Valle hizo entrega de las obras complementarias de la red de alcantarillado del área urbana que beneficia a 16.000 candelareños y del sistema de abastecimiento de agua potable que hoy celebran más de 540 familias habitantes de Brisas del Fraile. María Eneida López, habitante de Brisas del Fraile, manifestó que se sienten muy contentos y satisfechos porque esto va a mejorar mucho la salud y los servicios públicos. Nos sentimos muy contentos y muy satisfechos porque esto va a mejorar mucho la salud y los servicios públicos, y porque ya luchamos muchos años para tener agua potable. Y le agradecemos mucho a la señora gobernadora y a todos los entes territoriales de Acuavalle, también a Vallecaucana de Aguas,
y a la señora alcaldesa porque este proyecto se hizo realidad. Y ahora nos podemos considerar y que tenemos agua saludable. ¿Cómo sienten ustedes de que ya tengan agua? No, nosotros nos sentimos muy felices en medio de todas las cosas y le damos muchas gracias a Dios por existir este proyecto y que se volvió realidad. Importante recalcar que el operador del acueducto va a ser Acuavalle, que en un trabajo conjunto que se hizo con Vallecaucana de Aguas, logró instalar 115 conexiones domiciliarias para beneficiar a 540 personas, manifestó Moisés Cepeda, gerente de Vallecaucana de Aguas. Hoy nuestra gobernadora, la doctora Lilian Francisca Toro, entregó el acueducto a la comunidad de Brisas de Fraile, una comunidad que tenía más de 50 años sin el líquido vital. Importante recalcar que el agua va a ser suministrada por Acuavalle en un trabajo conjunto que se hizo con nosotros, Vallecaucana de Agua. Se instalaron 115 domiciliarias para beneficiar a 540 personas. Se instalaron 2 kilómetros de tubería de 4 pulgadas y una estación de monitoreo, porque trabajamos y cumplimos. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Así es, aquí está toda la información judicial en Sin Permiso. Mucha atención. Golpe a grupo delincuencial Los Centinelas en el municipio de Caicedonia. 10 capturados, armas incautadas y medidas de aseguramiento impuestas en contundente operación contra el microtráfico. La Policía Nacional, a través de unidades de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, con el apoyo de la Seccional de Investigación Policial CIPOL, el Grupo de Operaciones Especiales GOES, el Ejército Nacional y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ejecutó una operación en el municipio de Caicedonia que permitió una afectación contundente al grupo delincuencial común organizado Los Centinelas, dedicado al tráfico local de estupefacientes, indicó la señora coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle. En el marco de la estrategia de la lucha contra el microtráfico, la Policía Nacional, en conjunto con la Gobernación del Valle del Cauca, logran afectar el grupo delincuencial organizado Los Centinelas. Se realizaron 6 allanamientos con la captura de 10 de sus delincuentes, especialmente alias Cristian, que era su líder y dinamizador de este delito en el municipio de Caicedonia. Se logra la incautación de varias dosis de bazuco, marihuana, 2 escopetas, una calibre 12 y una calibre 16 y una subametralladora traumática. A estos delincuentes la Fiscalía General de la Nación les imputó concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Seguimos invitando a nuestra ciudadanía a denunciar y sobre todo ayudar a contrarrestar el delito del microtráfico, sobre todo porque afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y mucha atención, municipio de Palmira. Allí se registró un homicidio con arma cortopunzante. En el sector de la acequia, personal de la SIJIN realizó la inspección técnica al cadáver de una persona sin identificar de 35 años aproximadamente, de sexo masculino, quien vestía pantalón y zapatos negros, camisa azul oscura, manga larga.
Presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma cortopunzante. El cuerpo fue hallado por personal de la concesión vial, momentos en que adelantaban labores de mantenimiento a la carretera. Los móviles agresores, materia de investigación. Y mucha atención que la violencia no da tregua en el departamento del Quindío. La policía informó que en las últimas horas 4 personas resultaron lesionadas con arma de fuego en un ataque perpetrado en el municipio de Montenegro. Según el reporte oficial, en la calle 12, entre carreras 3ª y 4ª del barrio Caicedonia, 2 sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas para luego huir con rumbo hacia el sector del puente de la Avanzada. Las víctimas, entre ellas una mujer y 3 hombres, fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales donde reciben atención médica. Tras conocerse el hecho, unidades de la Policía Judicial y del CTI de la Fiscalía iniciaron trabajos conjuntos de investigación con el fin de identificar, ubicar y judicializar a los responsables de este ataque. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Sin Permiso. Gracias, John Fernández y compañeros cibernautas, oyentes, seguidores, amigos todos. Entramos a la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy jueves 26 de junio del año 2025. Para verdad es el tiempo. Y no nos gusta posar ni de analistas ni de sabelotodos, porque realmente lo que hacemos es un trabajo periodístico con humildad, pero sí con mucha seriedad, con altura, con responsabilidad. Y aquí lo dijimos respecto de la captura de las 20 personas por lo del secuestro de los 57 militares en el Cauca. Y advertimos, ojalá quienes en redes sociales insultan, señalan de guerrilleros, hicieron el proceso, condenaron y querían incluso ajusticiar a quienes fueron capturados, no les vaya a salir el tiro por la culata. E incluso también afirmamos con profunda responsabilidad que las autoridades deben mesurar el lenguaje y ante todo ser coherentes, porque salen y entregan unas declaraciones y hablan de unos operativos espectaculares, de unos positivos, y después resulta que el tigre no es como lo pintan. Pues ¿cómo les parece que la Fiscalía tuvo que dejar en libertad a los capturados en ese operativo de presunto rescate de los militares en el Cauca, porque consideró ilegal el procedimiento, y ha emitido la Fiscalía General de la Nación un comunicado de prensa, el 417, de fecha de ayer miércoles 25 de junio, hacia las 4:50 de la tarde, que me voy a permitir leer textualmente. Luego de declarar ilegal el procedimiento de captura en flagrancia, la Fiscalía General de la Nación ordenó la libertad de las 16 personas capturadas y aprehendidas por los hechos perpetrados el pasado 21 de junio contra 57 integrantes del Ejército Nacional en el corregimiento El Plateado del municipio de Argelia. Al analizar los informes oficiales y las circunstancias en las cuales se sustentaba el trámite de captura y aprehensión del 23 de junio en la vereda La Fonda del Tambo, en el Cauca, un fiscal de la seccional Cauca determinó que no se cumplieron los requisitos legales para mantenerlas privadas de la libertad ni para presentarlas ante los jueces de garantías. El control de legalidad previo que le corresponde realizar a la Fiscalía General de la Nación no permitió establecer las circunstancias exactas de modo, tiempo y lugar necesarias para sustentar que las 16 personas capturadas fueran efectivamente sorprendidas en flagrancia. Por lo anterior, los capturados fueron dejados en libertad, pero continúan vinculados a la investigación tras suscribir la correspondiente acta de compromiso de atender el llamado de las autoridades judiciales. 3 adolescentes quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para lo de su competencia. La Fiscalía General de la Nación avanza en investigaciones estructurales para establecer las responsabilidades e identificar los autores materiales y determinadores involucrados en actos contra miembros
de la Fuerza Pública. He leído textualmente el comunicado de prensa número 417 de la Fiscalía General de la Nación, y mucha atención que hay otro hecho que se origina desde la Fiscalía y es noticia nacional. Ha sido acusada la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, por irregularidades en el trámite y celebración de más de 100 contratos de prestación de servicio y de apoyo. Una vez el presidente de la República le solicitó la renuncia, la exfuncionaria habría ordenado dar por terminados 104 contratos para volverlos a suscribir horas después. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por su presunta responsabilidad en el trámite y celebración de múltiples contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, desconociendo las normas de la contratación pública. En el curso de la investigación se estableció que, luego de que el presidente de la República le solicitó públicamente la renuncia, la noche del 27 de febrero de 2023, la exfuncionaria habría ordenado dar por terminado de manera selectiva y subjetiva 104 contratos por los cuales tenían una vigencia de 4 meses. Los contratistas suscribieron un acta de terminación anticipada argumentando motivos personales. Sin embargo, días después y por instrucción de la entonces ministra, fueron contratados nuevamente, pero con un término mayor que se extendía hasta el 31 de diciembre del año 2023. De esta manera, Urrutia Ocoró pretendía darles continuidad laboral a personas cercanas o referidas para que siguieran vinculadas con el Ministerio del Deporte a pesar de su salida de esa cartera ministerial. Por estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó a la exministra por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Las audiencias preparatorias de juicio comenzarán en la fecha que fije la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que en Quindío fueron enviados a la cárcel 2 hombres involucrados en porte ilegal de armas. La Fiscalía General de la Nación judicializó a 2 hombres por su presunta responsabilidad en portar ilegalmente armas de fuego en hechos diferentes registrados en Calarcá y Montenegro, Quindío. Los hombres fueron capturados en flagrancia y fiscales de la seccional armenia les imputaron el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno aceptó los cargos. El pasado 13 de junio, en vía pública del sector de Versalles de Calarcá, fue detenido un bus intermunicipal conducido por Gustavo Barreto Campos, alias Mr. o Mr. Bean. En la inspección adelantada por la Policía de Carreteras y el Ejército Nacional, le fue encontrada una pistola, un revólver y cartuchos de 9 y 38 milímetros. Al parecer, este hombre transportaba armas de fuego recurrentemente. Asimismo, el pasado 21 de junio, en un local comercial de Montenegro, el Quindío, fue capturado Santos Manuel Reyes Martínez, quien momentos antes ingresó al lugar y al parecer sacó un revólver y amenazó al propietario. Con la ayuda de la comunidad se logró desarmar a este hombre. Jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra los 2 procesados. Y mucha atención que en el Valle del Cauca fue enviado a la cárcel un hombre señalado de causar la muerte de un adolescente, esto en Zarzal. Un fiscal de la seccional Valle del Cauca judicializó ante un juez con función de control de garantías a Julián Andrés Arana Castrillón, presuntamente implicado en el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado. Los elementos materiales probatorios recaudados de manera coordinada entre la Fiscalía y la SIJIN de la Policía Nacional evidencian que el ahora imputado sería el responsable del ataque con arma cortopunzante contra un joven de 16 años. Los hechos ocurrieron en el municipio de Zarzal, en el Valle del Cauca, durante una riña en que la víctima murió producto de múltiples heridas causadas con arma cortopunzante. Una vez cometido el crimen, el procesado habría intentado huir, pero fue capturado por la policía. Por decisión judicial, Arana Castrillón deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro
carcelario. Y en Cali, la Fiscalía obtuvo 10 condenas por delitos sexuales. Oigan bien, el 80% de las víctimas son menores de entre 4 y 13 años y el 50% de los agresores son conocidos de las agredidas, el 40% de ellos familiares. La Fiscalía General de la Nación, a través de la seccional Cali, ha obtenido en lo corrido del presente año 10 condenas contra responsables de delitos sexuales en la capital del Valle del Cauca. Entre las víctimas hay 8 menores cuyas edades van desde los 4 a los 13 años. Los principales agresores han sido vecinos, padrastros, tíos políticos de las agredidas y 2 mujeres fueron agredidas por sus propios esposos. Las penas impuestas a los responsables van desde los 8 a los 20 años de prisión. Uno de los casos involucra a Dairon Alexis Rincón Palacios, quien fue condenado a 8 años de prisión por el delito de actos sexuales abusivos con incapaz de resistir. La Fiscalía demostró que el sentenciado ingresó a la habitación de la víctima de 25 años mientras ella dormía y tocó sus partes íntimas. Los hechos ocurrieron en marzo de 2018. Por otro lado, fue condenado a 9 años de prisión Brian Steven Palacios. Esta persona fue encontrada responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años, luego de que la Fiscalía demostrara que él fue quien contactó a la víctima a través de las redes sociales. El sentenciado le pedía a la niña que intercambiaran fotografías íntimas. Estos hechos ocurrieron entre agosto y noviembre de 2011 en la capital del Valle del Cauca. A 8 personas más les fueron impuestas penas de 10, 12, 16 y 20 años de prisión por delitos como acceso carnal violento agravado, acceso carnal abusivo y actos sexuales abusivos con menor de 14 años. 4 de ellos fueron apelados y el resto quedaron en firme. De otra parte, hay que señalar que hay una muy buena noticia para los gobiernos departamentales. Ayer se dio a conocer por parte de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, cómo con la actualización del FOMPED va a haber recursos para inversión social y para la gente en los departamentos. La señora gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, celebró las modificaciones de la ley del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales FOMPED, que le da a los gobernadores mayor autonomía en la gestión de los recursos de ese fondo para invertir en proyectos sociales que le apunten a mejorar la calidad de vida de los colombianos. Tras la sanción de la ley por parte del Congreso en Cartagena, a la que asistieron los gobernadores de Antioquia, Bolívar, Putumayo y Santander, la gobernadora Dilian Francisca Toro expresó que estamos muy contentos, muy agradecidos con el Congreso de la República y con el presidente Efraín Cepeda, porque es un proyecto en el cual a poco vamos logrando que haya una descentralización con recursos, no descentralización con competencias y sin recursos como es ahora. Precisamente lo que buscamos es poder cumplir nuestras competencias como gobernaciones, con los recursos necesarios para poder ejecutarlas. Con esta ley vamos a poder destinar nuestros recursos, los que recaudamos los departamentos, para que puedan ser invertidos en proyectos sociales, en proyectos de vida, de educación, de salud, en todos los proyectos que les puedan generar bienestar y calidad de vida a nuestra gente, y no que se queden guardados en las cuentas del Tesoro Nacional. Con las modificaciones que se hacen a la Ley 549 de 1999, ya no vamos a tener que girar más recursos a la nación, sino que esos recursos los vamos a tener para inversión social. Y fuera de eso hay un excedente del FOMPED, que son excedentes de pasivos pensionales que los hemos pagado durante toda la vida los departamentos y que los tienen guardados el gobierno nacional. También esos excedentes van a ser para la inversión de los departamentos, indicó la señora gobernadora del Valle del Cauca. El FOMPED, añadió la mandataria vallecaucana, son recursos que están guardados en el gobierno nacional. Esos recursos que teníamos para pagar esas mesadas que van a liberar y se va a generar inversión social, que es lo que estamos necesitando en nuestra región
dijo la señora gobernadora, y explicó que ahora el gobierno nacional devolverá el 100% que corresponde a las mesadas pensionales. Por su parte, el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, explicó que durante los años 2025, 2026 y 2027, los gobernadores podrán llevar estos recursos a inversión. Eso quiere decir mejor calidad de vida para la gente, recreación, deportes, en fin. Si esta plata es de las regiones, con esta firma, la sanción de esa ley, se la devolveremos a las regiones. Finalmente, la señora gobernadora Dilian Francisca Toro Torres enfatizó que el país no se construye desde Bogotá, se construye desde la región, se construye desde los territorios, escuchando a las comunidades y pudiendo lograr que esas solicitudes, esas necesidades de las comunidades se puedan suplir, y no las podemos cumplir por falta de recursos. Y eso es lo que nosotros estamos buscando y es lo que hemos logrado hoy, dijo la mandataria. Antes de concluir, quisiera hacer dos comentarios al margen de los hechos noticiosos. Uno tiene que ver con una intervención que le escuché a un alcalde de la región diciendo que Cartón de Colombia, Smurfy Cartón de Colombia, iba a regalar no sé qué cosa en una obra de su municipio. Pues déjeme precisarle, señor alcalde, no lo voy a nombrar porque creo que tal vez es producto de la equivocación o de las ganas de quedar bien con la empresa, que la empresa no regala esos recursos. Eso forma parte de lo que se llama en este país obras por inversión, impuestos por inversión, obras por impuestos. Excúseme si no utilizo el término preciso. Y es que la empresa, los recursos que va a pagar en impuestos, hace un acuerdo con el municipio, hace un acuerdo con el departamento y entonces destina unos recursos para hacer una obra que es entregada al municipio o departamento, y entonces se llama obras por impuestos. No es un regalo, señor alcalde, así se llama la figura. Y también un comentario a raíz de que cuando los periodistas, trabajadores de medios de comunicación, informamos sobre hechos que no son del agrado o de movimientos políticos o de protagonistas de la vida pública o de alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, en fin, de la comunidad en general, pues siempre termina el periodista haciendo el HP. Y quiero traer a colación una frase acuñada desde hace tal vez siglos, que dice: no mate al mensajero o matar al mensajero, y es una frase metafórica que se refiere al acto de culpar a una persona que trae malas noticias en vez del autor de las mismas. Anteriormente los mensajes eran enviados por un emisario humano, un correo humano. A veces, durante la guerra, por ejemplo, se enviaba un emisario desde un campamento a un campamento enemigo. Un combatiente, provocado fácilmente después de haber recibido dichas noticias, se podía desquitar su ira con más facilidad en el mensajero que en el responsable de las malas noticias. Pues es lo que le decimos hoy a quienes gobiernan, a quienes tienen el poder, a quienes tienen las armas, que también se incomodan por las noticias que entregamos, que no hay que matar al mensajero. El primer mensajero que dio la noticia sobre la llegada de Lúculo estuvo tan lejos de complacer a Tigranes que éste le cortó la cabeza por sus sufrimientos, y sin ningún hombre atreverse a llevar más información y sin ninguna inteligencia del todo, Tigranes se sentó mientras la guerra crecía a su alrededor, dando oído solo a aquellos que lo halagaban. Parece que estuviéramos repitiendo la historia. Solo a las comisiones de aplausos se escuchan, a los lambezuelas, a los lambericos. El consejo "no mates al mensajero" fue expresado muy oblicuamente por Shakespeare en la segunda parte de su obra Enrique IV en 1598, así como en Antonio y Cleopatra. Cuando se le dice que Antonio se ha casado con otra mujer, Cleopatra amenaza con tratar los ojos del mensajero como pelotas, a lo que éste le responde: graciosa señora, yo que traigo las noticias no he hecho a la pareja. Mucho antes de
eso, un sentimiento parecido fue expresado en Antígona de Sófocles cuando dice: nadie ama al mensajero que trae malas noticias. Una analogía de la frase puede venir de la violación de un código de conducta invisible de guerra, donde se esperaba que un oficial al mando recibiera y devolviera intactos a los mensajeros y emisarios diplomáticos enviados por el enemigo. Durante el periodo de los reinos combatientes en China, el concepto de virtud y caballerosidad previno de las ejecuciones de los mensajeros enviados por lados opuestos. Amigo dirigente político, señor guerrillero, señores del ejército, señores alcaldes, gobernadores, gobernadora, señores que nos escuchan, cuando una noticia que les entreguemos, cualquiera que sea el medio que lo haga, no mate al mensajero, no se enoje con el mensajero, siempre y cuando no estemos tergiversando la verdad ni la noticia. Los hechos no los generamos nosotros, solo los transmitimos, los contamos. Esta semana compartimos las declaraciones de un grupo, presuntamente un grupo armado ilegal, la DEN Izquierdo en Calima, Darién. Inmediatamente nos ha gustado la respuesta del gobierno departamental, que ha dicho: los señores que nos visiten están completamente garantizada su seguridad. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por su sintonía. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.